Hola a todos, esta vez vamos a hablar del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una metabólica muy importante en los diferentes organismos y tiene varias características que lo hacen muy diferente. Una de ellas es que funciona para hacer el catabolismo de varias biomoléculas, pero también funciona para generar precursores de estas biomoléculas. Entonces tiene una función dual, un equilibrio, por así decirlo. Entonces vamos a mirar en qué consiste y las generalidades. ¿Qué es de las cosas más importantes del ciclo de Krebs? Es generalmente generar moléculas de alta energía o transportadores de electrones. En este caso tenemos el NADH, el FDH2, tenemos también una molécula de GTP. Esto se produce generalmente por cada molécula de acetilcoenzimada que entra en el ciclo. La idea es que también el ciclo funciona como una vía que permite que los carbohidratos sean transformados en transportadores de electrones o precursores, que los lípidos también lo hagan y que las proteínas también lo hagan. Es decir, todas esas biomoléculas pueden entrar al ciclo, ya sea para obtener transportes de electrones o generar precursores de otras vías. Realmente, ese es otro aspecto que es interesante ya que por un lado hacemos catabolismo, es decir, pasamos de estructuras complejas a estructuras simples, generando ya sea moléculas de alta energía o generando transportadores de electrones y generando ATP. En el caso de los suministros de precursores biosintéticos, generalmente estamos hablando de moléculas que pueden ser utilizadas para formar, digamos, aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y generalmente el grupo hemo. Entonces es una característica muy importante del ciclo, es decir, permite destruir, pero también permite formar moléculas que van a ser utilizadas en la construcción de moléculas mucho más grandes. ¿Qué lo regula? Generalmente lo regula la cantidad de energía. Me explico. Si nosotros tenemos en el organismo una demanda de energía, ya sea medida por ADP o AMP, el ciclo va a ser utilizado ampliamente si tenemos oxígeno para generar esos transportadores de electrones que van a ser utilizados más adelante en la cadena respiratoria para ser transformados en ATP. Entonces, ¿qué significa? Que si tenemos todo el ATP, mucho ATP, generalmente el ciclo se va a inhibir. Si tenemos los transportadores de electrones todos con sus hidrógenos, se va a inhibir el ciclo también porque pues no necesitamos estar generando más de estos transportadores. También tenemos señales hormonales que lo van a regular. Por ejemplo, vamos a hablar de un tejido. Si estamos hablando del hígado y en el hígado se utiliza el glucagón, pues lo que se hace es que se degrada una biomolécula que se llama glucagón, glucógeno, perdón, y ese glucógeno se va a transformar en azúcar que va a salir a la sangre y luego a los músculos. En ese caso, no vamos a tener activa una ruta que tenga que ver con la degradación de la glucosa para producir energía. Sin embargo, si hablamos del músculo, el músculo recibe esa glucosa y si tiene condiciones de oxígeno va a pasar por la glucólisis hasta el piruvato y del piruvato va a entrar a la mitocondria y luego en el ciclo de Krebs va a formar transportadores de electrones, que finalmente esos transportadores de electrones se van a transformar en ATP en la cadena respiratoria. Entonces, recordemos algo. Al final de la glucólisis se forma piruvato, dos moléculas de piruvato. Pero si este piruvato se encuentra en conexiones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, va a utilizar un transportador de electrones para capturar sus hidrógenos y transformarse en lo que se llama lactato, gracias a la lactato deshidrogenasa. Ese lactato también lo vamos a conocer después como ácido láctico y va a salir al torrente sanguíneo, puede ir hasta el hígado y en el hígado puede ser utilizado nuevamente para formar azúcar. Por otro lado, en levaduras, ese piruvato puede ser utilizado por la piruvato descarboxilasa, que esta piruvato descarboxilasa lo que hace es liberar dióxido de carbono y transformarlo en acetaldehído. Este acetaldehído va a ser utilizado por la alcohol deshidrogenasa, utilizando los hidrógenos de un transportador de electrones, ¿cierto? Que ha sido reducido, y para formar etanol. Entonces, este etanol es el que se forma cuando nosotros hacemos fermentación de vino, fermentación de cerveza. Por otro lado, el piruvato que se genera en condiciones aeróbicas se va a acumular a las afueras de la mitocondria. Entonces, cuando se acumula a las afueras de la mitocondria, pasa de donde hay más a donde hay menos por un transporte pasivo y entra a la mitocondria.
En el interior de la mitocondria se va a ir a un complejo que se llama piruvato deshidrogenasa o lo pueden encontrar como complejo piruvato deshidrogenasa. Esa piruvato deshidrogenasa utiliza el piruvato, ¿cierto? La coenzima A, un transportador de electrones oxidado, para formar acetilcoenzima A, reducir el transportador de electrones y dióxido de carbono, pasando a una estructura que tiene tres carbonos, que era el piruvato, a una estructura que tiene dos carbonos, que es el acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima es la primera molécula que se forma, pero no está dentro del ciclo. También se forma un transportador de electrones aquí, solamente en la transformación de piruvato a acetilcoenzima. Lo importante de este complejo es que esta enzima tiene varias unidades, es decir, son varias proteínas unidas para tener una función. Y cada unidad es muy importante. Entonces tenemos en la unidad 1, generalmente tiene el pirofosfato de tiamina como el centro para poder hacer su función, pero este no se forma si yo no tengo vitamina B1. Entonces es muy importante tener vitamina B1 o si no, este complejo no funciona. El complejo B2 tiene ácido lipoico, generalmente es un ácido graso, que si no se encuentra, tampoco puede funcionar ese, esa unidad, la unidad 2. Y la unidad 3 tiene la flavina adina dinucleótido, FAB. Esta es derivada de la riboflavina, que realmente la riboflavina es la vitamina B2. Entonces, ¿qué sin vitamina B2? La E3 no funcionaría. Entonces, digamos que sin esta piruvato de cirugenasa no puedo formar, en este caso, en lo que estamos viendo, a partir de piruvato, acetilcoenzima. Entonces, no podría entrar al ciclo de Krebs. ¿Qué va a ocurrir? Yo les decía a ustedes que el ciclo de Krebs tiene una actividad catabólica y una actividad anabólica. Entonces, miremos, el piruvato se transforma en acetilcoenzima liberando dióxido de carbono. Con este acetilcoenzima se une el oxalacetato para formar citrato. Este citrato puede ser utilizado para generar ácidos grasos, generalmente, o acetilcoenzima A, o sea que está utilizado para la biosíntesis. El alfa-cetoglutarato es también interesante porque en su vía de biosíntesis puede ser utilizado para formar ornitina o para formar glutamina, glutatión, prolina o GABA, que tienen que ver con el sistema nervioso. Es decir, a partir de ese alfa-cetoglutarato yo me puedo desviar para formar estos. Pero también puedo degradar lo que es la glutamina, la histirina, la prolina y la arginina, que se van a degradar al glutamato y ese glutamato se puede transformar en alfa-cetoglutarato para obtener energía a partir de él. Por otra parte, el succinilcoenzima, cuando se degrada, generalmente puede ser utilizado para la síntesis del grupo hemo o puede ser formado a partir de la degradación de la isoleucina, la valina, la metionina y el ácido propionoico. Por otro lado, el fumarato también permite la degradación de tirosina, prenalina y el aspartato. El malato, por su parte, permite que sea utilizado para formar fosfenilpiruvato en la vía que se llama gluconeogénesis. Y el oxalacetato tiene ambas características. Si es utilizado para la biosíntesis, puede formar aspartato y luego asparagina. Y si es utilizado, o sea, forma a partir de la degradación, pues se puede utilizar para degradar la asparagina, el aspartato, que finalmente se va a transformar en oxalacetato. Entonces, al final tenemos estas generalidades. El ciclo tiene aproximadamente 8 reacciones o 8 pasos, que se divide en dos fases. La primera que tiene que ver con la introducción y pérdida de los átomos de carbono y la segunda con la recuperación del oxalacetato. En la primera inicia en acetilcoenzima A y termina en succinilcoenzima A. Y en la segunda generalmente termina en el oxalacetato con el succinilcoenzima A. Entonces, ¿qué ocurre? Esos son todos los pasos que hay aquí. Este paso que está acá, el acetilcoenzima, viene de afuera, no está en el ciclo, pero se necesita para que el ciclo inicie, es como la gasolina inicial. Entonces miremos cada una de las reacciones. Recordemos que el piruvato se enfrenta a la piruvato deshidrogenasa y se transforma en acetilcoenzima, formando también un transportador de electrones y liberando dióxido de carbono. Esto está fuera del ciclo, pero es como la gasolina para que inicie el ciclo. Entonces vamos que para la primera fase necesitamos el acetilcoenzima que se genera a partir de ese piruvato que está fuera del ciclo y se une con el oxalacetato. Ese oxalacetato y ese acetilcoenzima, cuando son tomados por la citrato sintasa,
va a generar el citrato. Para esto utiliza agua y libera ya la coenzima. Esa coenzima puede regresar y puede utilizar otra, otra molécula de piruvato para generar o seguir alimentando el ciclo. Esa es la primera reacción. La segunda reacción, tomamos el citrato y la conitasa, que tiene como un cofactor de hierro, va a liberar agua. Cuando libera agua, este citrato se va a transformar en cis-aconitato. Este cis-aconitato es una estructura intermedia, es decir, una estructura que ni está en un lado ni está en el otro y es una estructura inestable. Entonces, ¿qué ocurre? Nuevamente la conitasa, utilizando agua y teniendo el cofactor de hierro, transforma ese cis-aconitato en isocitrato. Entonces ya tenemos la segunda y la tercera reacción. El isocitrato, por su parte, vamos a utilizar la isocitrato de deshidrogenasa y para esto utilizamos generalmente un transportador de electrones que está oxidado y lo vamos a reducir. Entonces aquí se forma el primer transportador de electrones y se libera la primera molécula de carbono. Acuérdense que cuando se une la acetilcoenzima y el oxalacetota forman el citrato que tiene 6 moléculas de carbono. Y aquí lo estamos reduciendo de 6 a 5. Cuando esto ocurre, formamos algo que se llama el alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato, ¿cierto? Se enfrenta a algo que se llama el complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ese complejo va a utilizar la acetilcoenzima A, un transportador de electrones reducido y va a formar un transportador, perdón, un transportador de oxígeno, transportador de electrones oxidado, lo va a reducir y va a generar succinilcoenzima A y liberar un dióxido de carbono. O sea que ya recuperamos los 4 carbonos que conforman oxaloacetato. Entonces, aquí termina la primera fase. Empezamos la segunda fase y empezamos con una estructura que tiene 4 carbonos, que se llama succinilcoenzima A. Esa succinilcoenzima A utiliza GDP y fosfato inorgánico con una enzima que se llama succinilcoenzima A sintetasa, que tiene como cofactor el magnesio. Entonces va a formar GTP, va a liberar la coenzima A y va a generar al último succinato. Nuevamente, 4 carbonos. Ese succinato va a utilizar un transportador de electrones oxidado y lo va a reducir. En este caso estamos hablando del FAD y lo va a transformar en FADH2, transformándose el succinato en fumarato. Luego, ese fumarato va a utilizar agua y una enzima que se llama fumarasa para generar el malato. Luego, el malato utiliza NAD, o sea, un transportador de electrones oxidado, y lo reduce generando NADH más H, ¿cierto? Gracias a la malato deshidrogenasa. Y también pasamos de malato a oxalacetato. Es decir, ahí terminamos todo el ciclo. Cuando yo utilizo Cuando yo inicio el ciclo, necesito que se una la acetilcoenzima con el oxalacetato para formar citrato. Si yo hago toda la vuelta, por cada molécula de acetilcoenzima que está entrando, va a formar una molécula de GTP, 3 moléculas de NADH más H, una molécula de FDH2 y 2 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, como son 2 moléculas de piruvato, pues esto se va a multiplicar por 2. Entonces, ¿qué tenemos si vamos desde por allá arriba de la glucólisis? Entonces, generalmente la glucólisis va a producir 4 ATPs, 2 NADH más H, ¿cierto? Y 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos van a entrar a la mitocondria, ¿cierto? Y van a formar 2 acetilcoenzima A y 2 NADH2. NADH. Esto todavía no está en el ciclo de Krebs. Entonces, si ustedes miran, vamos a ver en el ciclo de Krebs, vamos a generar pues esas 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de GTP, 6 moléculas de NADH más H, 2 moléculas de FADH, 2 y 4 moléculas de dióxido de carbono. Eso es el ciclo de Krebs. Y si lo comparamos, aquí se generan 2 moléculas de GTP que son equivalentes a 2 moléculas de ATP. Eso quiere decir que en la glucólisis se va a generar más ATP que en el ciclo de Krebs, si los comparamos. Entonces, esto es nuevamente las rutas que les decía a ustedes. Este succinil, pues permite la degradación de estos aminoácidos,
El alfa-cetoglutarato permite la formación de glutamato, pero también la degradación de estos aminoácidos. El oxalacetato permite la formación de fosfenilpiruvato y el fumarato permite la degradación de la tirosina. Es importante una cosa. En este caso, nosotros le estábamos diciendo que la acetilcoenzima A se une con el saracetato para formar citrato. Estamos hablando de la degradación de la glucosa. No hemos tocado nada que tenga que ver con lípidos. Y eso es lo que queremos que tengan en cuenta. ¿Cómo se va a regular el ciclo de Krebs? Pues se va a regular si hay ausencia de vitamina B1, vitamina B2 y el ácido pantoténico que da origen al ácido graso que está en la piruvato deshidrogenasa. Entonces, si no hay ninguno de estos, la piruvato deshidrogenasa no funciona y no pasamos de piruvato a acetilcoenzima. El ciclo no se da. Aquí tenemos la niacina y niacina, que esos son los precursores del NAD. Entonces, si no hay niacina, o sea, no hay niacina en nuestro sistema, estos pasos no se dan. Al no darse esos pasos, pues el ciclo se para. Por otra parte, tenemos la riboflavina, que es el precursor del FADH, el FAD, perdón, que se va a reducir a FDH2. Si no hay riboflavina, no hay FAD, entonces no hay ciclo. Entonces aquí tenemos que es muy importante la vitamina B1, la vitamina B2, el ácido lipoleico, y generalmente todo eso va a controlar el ciclo de Krebs. Al final, ¿qué va a pasar? Generalmente, lo que ocurre, y quiero que presten atención, es que este cuadrito representa la cantidad de ATP que se generan en el ciclo. Entonces, ¿qué ocurre? Un NAD es equivalente a 3 ATPs, entonces generalmente en el ciclo se van a generar 3. Entonces, ahí tenemos 9 ATPs. Ojo, solo si esos transportadores de electrones llegan a la cadena respiratoria, si no, pues no van a generar ese ATP. Tenemos un ATP del GTP que equivale, entonces aquí tenemos 10 y tenemos este que es generalmente el FAD y va a generar 2 ATPs. Entonces, si nosotros sumamos aquí, tenemos 12 moléculas de ATP que se generarían en la cadena respiratoria a partir de una molécula de acetilcoenzima A que entró al ciclo. Entonces, muchachos, en este sentido, sería todo. Les recuerdo, por favor, suscribirse al canal y si tienen algunas observaciones, pues hacerlas en el canal. Muchas gracias por la atención y espero que estén muy bien. Dale también me gusta, ¿no?